Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros estamos bien. Como vieron, hace una semana y pico que no subo nada al canal. Eh, y bueno, me parecía hacer uno de esos videos personales en los que les cuento cosas. Estamos bien, si bien hemos, yo creo que esquivado una bala, por decirlo de alguna manera. Ustedes saben en los tiempos que vivimos todos últimamente, en esta situación de pandemia que, como el nombre lo indica, afecta a todo el mundo. Eh, Nosotros, desde el comienzo de la pandemia, desde que empezó la cuarentena aquí en marzo, eh, perdimos, digamos, no podemos considerar que perdimos, pero tuvimos dos personas que murieron por el virus, por el COVID. La primera sucedió, yo creo que 2 semanas después de que empezara la cuarentena en Argentina. Y la verdad que por esa persona no voy a ocultar que festejamos, porque realmente era una persona de esas que cuando faltan el mundo se beneficia. Y vamos a dejarlo ahí porque tampoco viene el caso hablar de esa persona. Pero esa fue la primera. Eh, y la segunda fue hace poco menos de una semana atrás. De ese caso les quería hablar. Eh, lo que están viendo en la pantalla es una frase y una foto de Jim Morrison que esta persona tenía en su WhatsApp. En su WhatsApp, en el que a mí y al administrador del edificio nos había bloqueado. Esta persona era el portero del edificio donde yo vivo hace casi 20 años. Y con el cual hace casi 10 que él entró a trabajar, si no me fallan los números. A días de que empezó a trabajar en el edificio, comenzó nuestra relación conflictiva, que fue conflictiva desde ese momento hasta su muerte, hace poco más de una semana, como les digo. Esto fue porque a días de que esta persona había entrado a trabajar en el edificio, recibió en mi nombre un correo, una correspondencia, un documento falso que le entregaron, una especie de intimación, una trampa a casa incautos, que decía algo así como que mi departamento no era mío y demás cosas en tono amenazante, me intimaban a regularizar mi situación, una cosa media extraña, muy al principio impactante y nada clara. Yo en esa época, algunos sabrán parte de esto porque he contado distintas cosas en transmisiones en vivo. A mí en esa época me habían echado hace poco de una comiquería que ya no existe, donde yo trabajaba, que llegó a ser muy grande, que se llamaba Camelot. Eh, yo, además de que era medio un director de contenido del sitio web de este lugar, hacía contenido también para la página, hacía un cómic de terror, etcétera. Bueno, y después de 5 o 6 años me echaron, además de haberme tenido en negro, por supuesto, y haberme bancado un montón de cosas, por amor al arte, se puede decir, ya que me pagaban poco, mal y tarde, y a veces en cuotas. Después de eso me echaron como un perro. Yo estaba muy estresado, obviamente, por la situación. Todo fue mal. Mis abogados, la verdad, no los puedo considerar mis representantes porque el trabajo que hicieron representándome fue pésimo. Y yo creo que terminaron siendo comprados por el dueño de Camelot, ya que, bueno, no hicieron nada por mí. Pero esa es otra historia.
El tema es que en medio de toda esa situación a mí me llega este falso documento que en primer lugar el portero no debería haber recibido en mi nombre, muchísimo menos. Y que lo más extraño es que, bueno, él si bien me había avisado de que había llegado esto, con un tono medio grave, hacía días, tengan en cuenta que había entrado a trabajar en el edificio, prácticamente no me conocía. Me lo dio, lo empecé a leer un poco, me alarmé, digamos, pues bueno, más allá de ver que era algo falso, era falso por lo menos lo que decía el documento, me alarmó también el tema de que él lo hubiera recibido en mi nombre, ¿no es cierto? Algo que podía llegar a complicarme. Entonces, bueno, le digo, listo, me lo llevo, gracias. Pero no deberías haberlo tomado en mi nombre, pero bueno, voy a hablar con mis abogados, que en ese momento me estaban representando, entre comillas, por el tema de Camelot, por mi tema laboral. Y ahí él como que se pone tenso y me dice, sí, pero no sé si debería dártelo. Y le digo, pero ¿cómo no me lo vas a dar si primero lo recibiste en mi nombre y además es algo que viene para mí? Digo, lo recibiste y ahora encima no me lo querés dar, ¿no? Insinuando esto nada sutilmente que el tipo no confiaba en mí, que había leído esa correspondencia ajena, lo cual además era ilegal, o que se había dejado convencer por quien lo trajo, a quien se supone que conocía aún menos que a mí. Pero a mí, al tipo que vivía de antes en el edificio en el cual él había entrado a trabajar hacía días, no me creía. Bueno, no viene al caso cómo, pero vine a mi departamento con el documento, digamos que le puse los puntos al portero, hablé con mi abogada, después lo vio y bueno, me explicó que era una trampa para incautos, digamos. No pasó a mayores, por suerte. Al menos eso lo hizo bien mi abogada. Después con lo que fue el tema de mi trabajo de Camelot, bueno, me abandonó. Pero el tema es que ahí empezó nuestra relación conflictiva con el portero, que había hecho algo fuera de lugar, digamos, y muy lejos de reconocerlo alguna vez, de haber pedido disculpas, de haber dicho, no sé, disculpame, me equivoqué, no debería haberlo recibido. En vez de eso, el tipo como que generó un rencor que con el tiempo solo se acrecentó. Él además empezó con el tiempo, demostrar todos los defectos de los malos porteros, podríamos decir, que yo por lo menos, en lo que es mi opinión personal, yo creo que es una especie en general la de los porteros muy de mierda. Voy a hablar sinceramente, no lo voy a maquillar de ninguna forma. No voy a decir que, bueno, no son todos así. Yo por lo menos todos los que conocí se creen los dueños del edificio, son prepotentes, metidos, hablan a espaldas de uno, es gente de mierda, chusma. Bueno, él demostró ser todo eso. Cada vez que, no sé, que venía un plomero, él le abría abajo, lo acompañaba hasta mi piso, y cuando entraba el plomero, él entraba también al departamento, hasta que después de un par de veces le dije, vos no necesitas entrar, todo bien, pero primero pedí permiso, en todo caso, porque si te crees el dueño del edificio, aunque no lo seas, es una cosa, pero dueño de mi departamento no sos. Así que bueno, si no pedís permiso, por lo menos quedate afuera. Empecé a poner límites donde tenía que haberlos. Obviamente eso tampoco le gustó, y lo único que hizo fue alimentar ese encono que el tipo tenía conmigo. Después, con el paso de los años, él sobrevivió a varios administradores, vale contar. Hemos cambiado varios administradores, que también es otra raza muy, muy especial, porque bueno, o no hacían nada, o como siempre sacaban una tajada de lo que hicieran en el edificio,
cobrar sobreprecios con gente que trabajaba para ellos, para obviamente quedarse un porcentaje, etcétera, etcétera. El tema es que pasaron varios administradores, pero el portero sobrevivió, el portero seguía. Y con el tiempo fui descubriendo que yo no era el único que tenía problemas con él. Bueno, en determinado momento a mí me proponen para integrar el consejo del consorcio del edificio, para tomar algunas de las decisiones más importantes sin tener que reunir a todos los vecinos, aunque también se hacían las reuniones ordinarias en las que todos decidían, los que venían por supuesto. Pero con el tiempo, bueno, como les digo, el portero yo creo que se fue relajando, se fue sintiendo, no sé, como en su casa, a gusto. Se ganó a la mayor parte de los vecinos del edificio, y con el tiempo el tipo, por ejemplo, no sacaba la basura por días los fines de semana, trabajo por el cual, después me enteré, se les paga aparte, por lo cual si no lo hacen es doblemente molesto, digamos. No es nada grato tener la basura acumulada en el patio del edificio, en el patio del piso de uno, dando olor durante días, en los fines de semana, feriados, etc., cuando encima es un trabajo por el cual se le paga aparte, y el tipo, cuando quería, no lo hacía. Cuando uno protestaba por eso, los vecinos lo defendían, una cosa muy, muy irracional, pero bueno, por lo cual con el tiempo se me fueron hinchando las pelotas, hablando mal y pronto, y fui uno de los pocos, lamentablemente, que propuso echarlo. Se habló en varias reuniones y se terminó hablando en las reuniones ordinarias donde venían más vecinos. Por supuesto, la mayoría se opuso. Y además estaba el tema de que, como ya hacía prácticamente 10 años que el tipo había entrado a trabajar en el edificio, se le iba a tener que pagar una cantidad de dinero muy grande, por lo cual, bueno, era como un mal necesario que nos íbamos a tener que seguir bancando. Para resumir, cuando empieza el tema de la pandemia, cuando empieza el tema de la cuarentena, como yo me imaginaba, el tipo todo lo que pudo hacer mal lo hizo mal. Además de que siguió socializando, porque además tenía un grupo de amiguetes con los cuales socializaba en la puerta. Uno entraba o salía y se tenía que encontrar con un grupito que podía ser de 3 a 6 personas, a veces más, bloqueando la puerta prácticamente, socializando con él. Vecinos, entre ellos también, y gente que era ajena al edificio. Lo cual no era nada cómodo tampoco, nada grato para uno, que gente extraña estuviera viendo todo el tiempo los movimientos de uno, etc. Pero bueno, el tema es que el tipo siguió con esas reuniones. Yo creo que tenía un carisma que yo nunca supe apreciar, nunca reconocí o no tuvo efecto en mí, porque la verdad no puedo entender cómo un tipo así podía tener tanta gente a la cual le cayera bien, a la cual lo defendiera. Pero bueno, siguió haciendo sus reuniones en la puerta del edificio, obviamente sin conservar la distancia social. El tipo hablaba prácticamente cara a cara con la gente, bajándose el barbijo hasta la mandíbula, la otra persona también, por lo cual, bueno, ambos podían infectarse muy fácilmente. Él terminó haciéndolo, no sé si de esa forma o de alguna otra. Además de esto, al tipo se lo casó varias veces a tempranas horas de la mañana, donde él suponía que no le iba a ver nadie, sin barbijo, limpiando los palieres, el ascensor, etc. Y el tema es que el barbijo, además de que a uno lo protege en un nivel no muy grande, pero lo protege, es mejor que nada,
el barbijo evita que uno, si es un portador asintomático del virus, lo esparza por el aire, por las superficies, por todos los lugares donde esté. Entonces, bueno, el tipo no usaba el barbijo en los horarios que él creía que nadie podía verlo. Cuando se juntaba a hablar con la gente, se lo bajaba. También se ha comido la bronca de varios vecinos en la calle que le decían: podés estar desparramando el virus, sos un inconsciente, pero nada le hacía mella al tipo. Una vez vimos que había entrado, después de haber cumplido su horario, digamos, de trabajo en el edificio, había entrado con alguien ajeno al edificio, lo cual tampoco debía ser, pero bueno, menos en la cuarentena, menos en el medio de la pandemia, y había subido al que no era su departamento, era el lugar, era la portería, el departamento donde él vivía, pero que no le pertenecía, digamos. Él subió con esta persona a cenar, suponemos, y bueno, hubo quejas, y la persona esta se tuvo que ir, pero pudo haberse repetido y quizás no nos enteramos. Como les digo, el tema es, a medida que los números de infectados y de muertos en el país y en el mundo crecían, este tipo cada vez más inconsciente, más desconsiderado, y bueno, y el temor, ¿no es cierto? Porque nosotros tomamos todas las precauciones habidas y por haber, pero al extremo, y aún así uno está en riesgo de poder contraer este virus por gente inconsciente como este personaje. El tema es que hace más o menos 2 semanas, un poco más de 2 semanas, nos llega una comunicación del administrador diciéndonos que el portero un viernes o un sábado, diciendo que el portero estaba internado porque se sentía mal y que bueno, nos pedían la colaboración para sacar los residuos, hasta saber si iba a permanecer internado el portero o lo iban a mandar a que hiciera reposo en su departamento. Ni lerdo ni perezoso, me comunico personalmente con el administrador y le pregunto qué había pasado, si se había infectado. Y el administrador me respondió que no lo sabía, pero que casi seguro era COVID. Con el administrador también, ¿no? Con este último actual administrador tuvimos roces prácticamente desde el principio, pero tengo que reconocer que con el tema de la pandemia y del virus y demás, el tipo realmente la tiene muy clara y ha actuado siempre muy bien. Y me gustó ver de él este gesto de honestidad, de franqueza, que no me ocultó esto por miedo a sembrar alarma, ni mucho menos. Era algo que teníamos que saber y el tipo no hizo intento de ocultarlo. Bueno, me empecé a comunicar a diario con el administrador para pedirle datos. Cuando yo no lo hacía, él me mandaba el parte. Al principio al portero lo habían puesto en la parte de terapia intensiva de una clínica cercana por Parque Centenario. Después, a los días, lo bajaron a un lugar de terapia intermedia, creo que era, pero aparentemente estaba bastante complicado. Y pocos días después lo volvieron a poner en el área de terapia intensiva. Me empezó a reenviar los partes médicos que le mandaban los médicos a la familia, mensajes de voz de WhatsApp en los que los médicos le contaban a la familia cómo iba, y el tema era que el tipo tenía pulmonía, tenía una infección
pulmonar que le había tomado prácticamente todos los pulmones. Además, él aparentemente tenía algún tipo de problema que venía de antes, no sé si lo sabía o no. Además de todo esto, estaba con muy baja presión sanguínea y tenía un sobrepeso enorme, que ya lo tenía desde que empezó a trabajar en el edificio y se fue empeorando con los años. O sea que tenía todo en contra, menos la edad, porque tenía 51 años, y este virus, si bien es más duro con la gente de 10 años más en adelante, si uno, no sé, tiene diabetes, es un paciente oncológico, o tiene sobrepeso, bueno, esos son factores en contra y este tipo los tenía. El tema es que, bueno, fue muy impactante enterarme en el momento de... Bueno, a los pocos días se confirmó que él tenía coronavirus, dicho sea de paso, mientras tanto lo suponíamos, pero es algo que prácticamente intuíamos desde el principio, así como el administrador lo hizo, nosotros también, con Lili. Fue muy impactante, pero al mismo tiempo decíamos, bueno, el tipo hizo todo mal desde el principio, ¿qué se podía esperar? ¿No? Si alguien, y eso es algo que nos veíamos venir desde el comienzo de la pandemia, de la cuarentena, si alguien se lo iba a agarrar, iba a ser él, porque iba a hacer todo mal, y tardó poco tiempo en demostrarnos que sí, hizo todo mal, y bueno, se lo terminó agarrando el virus. Pero así todo... Fue muy impactante enterarnos y empezó a correr el tema de decir ¿y ahora qué? Porque digamos el tipo se podría haber contagiado 2 semanas atrás, en ese tiempo podía haber contagiado quién sabe a cuántos, me pregunto a cuántos de los que hacían sus reuniones sociales en la entrada del edificio se habrán contagiado. Cuántos vecinos, cuánta gente ajena al edificio. Y también cuántos inocentes, ¿no? Cuánta gente como uno que podía tomarse el mismo ascensor, caminar por los mismos pasillos, cruzárselo, intercambiar 2 palabras. Uno, por más que se ponga el barbijo inclusive y el escudo facial, si tiene un ascensor o digamos, todos apretamos la planta baja. Todos, en algún momento del día o cuando salimos. Si uno sale al pasillo, todos respiramos el mismo aire, que por más que tengamos 2 barreras de contención, no son herméticas, digamos, y no son filtros perfectos, sobre todo en lugares cerrados. Inclusive si uno baja por las escaleras, respira el mismo aire de todas maneras, toca quizás la misma baranda para bajar la escalera. Todos estamos expuestos y eso es algo que yo tuve presente desde el primer día. Lamentablemente gente que conozco en mi propia familia no lo tiene, y mientras en los medios que no mienten, digamos, porque hay un montón de medios que mienten sobre todos estos temas, hay un montón de medios que, como pertenecen a grupos económicos siniestros, lo único que hacen es hablar mal del gobierno, que creo que tuvo una actitud sensata con el tema de la cuarentena desde temprano. Me parece que es lo razonable que hayan hecho. Y bueno, los demonizan, dicen que es la cuarentena más larga del mundo, cualquier cosa, digamos. Cuando si uno se fija en las noticias del mundo que estos medios no te muestran, se da cuenta que la realidad es otra. Pero estos medios lo único que hacen es tirar mierda contra la cuarentena y tratar de impulsar las protestas de locos que estamos pudiendo ver desde hace un tiempo, que después se contagian también entre ellos. Ya hubo casos de gente que por haber ido a esas protestas se contagia y se muere. Pero bueno, aún así las siguen haciendo. Estos grupos económicos de estos medios fogonean esas protestas y quieren que la gente salga a trabajar para mantener a sus empresas
activas. Después, si los esclavos se les mueren, a las corporaciones les importa muy poco. Pero el tema es que, bueno, digamos, lamentablemente parece que una gran cantidad de gente no es consciente de que todos estamos en peligro y de que aún tomando todas las precauciones posibles, cuando uno cerca se descuida, nos pone en riesgo a todos. Pero bueno, digo que aún gente de mi familia que debería tenerlo claro no lo tiene. En los medios que no ocultan la verdad te dicen: no salgas si no lo necesitas, no salgas a caminar, no hagas estupideces, no te vas a morir porque no salgas a caminar. Bueno, gente de mi familia tiene que salir a caminar porque si no engordan, ¿viste? A otra persona de mi familia la tuve que convencer de que se comprara el escudo facial. Me enteré que cuando le llevaban delivery bajaba hasta la planta baja, a la entrada del edificio, sin barbijo, ¿no? Pensando que total, claro, como si hubiera algún aislamiento en el interior del edificio que la protegiera a esta persona. Pero bueno, todas cosas muy, muy racionales de gente que lo dobla uno en edad, que lo debería tener todo más claro y bueno, evidentemente no. Pero el tema es que a la semana de habernos enterado que el portero estaba internado, nos enteramos, no el fin de semana que pasó, sino el otro, que había fallecido. Y la verdad que fue un golpe demoledor, digamos. No porque yo lo quisiera, ni mucho menos. Se podrán imaginar y pueden sentir, por lo que les estoy contando, que lejos estaba de quererlo. Pero la verdad que no lo celebré, digamos. No lo celebré como celebramos el primer caso que conocimos de alguien relacionado con nosotros que había muerto de coronavirus. Por más que el portero fue una persona para nosotros siniestra, la verdad que yo hablando con el administrador, él me decía que sentía pena, que sentía lástima. Y yo en ese momento sentía bronca y le decía: pero qué pena, qué lástima podés sentir por este tipo que se lo buscó. La información está en todos lados. Este tipo pensó que era más que todos nosotros, que a él no le iba a tocar, la típica. Y bueno, no solo nos arriesgó a todos, sino que ahora está pagando él en su propio cuerpo el precio, ¿no? Le digo, yo la verdad sentiría pena si se contagia a mi mujer, si me contagio yo. Que hacemos todo por cuidarnos y que por un pelotudo como este podemos terminar donde está él ahora. Y le digo, no sientas pena por él, digamos, muy noble lo tuyo, ¿no? Al final tenés la empatía que él no tuvo por ninguno de nosotros, y una empatía que yo la verdad no me imaginaba de parte del administrador. Pero bueno, no dejaba de ser algo humano, ¿no? Un gesto humano, y creo que eso en cualquier persona está bien. Pero cuando me enteré de la muerte del portero, la verdad que el sentimiento de bronca se me fue. Y no les voy a decir, en el momento no sentí pena. Fue un impacto muy grande, es difícil de explicar. Y lo hablaba con mi chica, y lo hablaba con gente de mi familia, y bueno, todos me daban el enfoque racional, ¿no es cierto? Que yo también lo veo. Digamos, bueno, hizo todo, sacó todos los números, obviamente se la iba a pegar, y tenía varios factores en contra y se terminó muriendo. Y yo le decía, sí, ok, todo bien, eso ya lo sé. Pero qué fuerte de todas maneras. Y con el correr de los días, no sé, me fue creciendo un sentimiento de vacío, y al final de pena, al final sí de pena.
Y les decía, ¿no? Hablando con mi chica y gente de la familia, que digo, por más que yo inclusive, yo lo aborrecía al tipo, y el tipo me aborrecía a mí, era mutuo. Por más que cada tanto algún que otro gesto bueno tuvo, yo también con él, yo le reconocía cuando tenía algún buen gesto, pero siempre resurgía ese rencor que él me tenía por un error que había cometido él, desde el principio, que lejos de haberlo admitido, bueno, lo hizo peor. Pero más allá de ese sentimiento de bronca mutua, sí, pasó a darme pena. Pasó a darme pena, porque digamos, es como yo les decía a Sailor y a mi familia, vos ves a un tipo que maneja a 250, 300 kilómetros por hora, y vos sabés que el tipo tarde o temprano va a perder el control, y se va a hacer mierda y se va a morir. Vos lo sabés, pero cuando lo veas va a ser impactante y vas a decir, puta madre, ¿no? Qué pelotudo, o sea, qué pelotudo, pero pobre tipo al final. Pobre tipo porque no tuvo la inteligencia, lo que fuera que necesitara para darse cuenta que iba a terminar así si hacía lo que hacía. Y eso era lo que me decía de alguna manera el administrador, cuando me decía que le daba pena y yo le decía, pero no sientas pena, y él me decía, pero ¿sabes qué pasa? No toda la gente está preparada intelectualmente, no todo el mundo tiene los mismos conocimientos. Y viste, y yo les decía, bueno, está bien, pero no tenés que ser un científico tampoco para esto. Digamos, la información te la dan los que saben. Si vos después la rechazás, sos un pelotudo, digamos. Y si sos un pelotudo y te lo terminás agarrando, es casi como que te lo mereces, ¿viste? Y si se lo pasás a otro, bueno, digamos, sos merecedor de lo peor. Pero después el tipo se murió y la verdad que sí, con los días empecé a entender ese enfoque, esa visión que tenía el administrador, con el cual otra vez inesperadamente coincidía. Y me daba pena porque lo veía desde el lado humano, ¿no es cierto? Abstrayéndome de la escena, digamos, sin pensar, puta, nos podríamos haber contagiado nosotros por culpa de este pelotudo, ¿no? Sin pensar en eso. Yo decía, el tipo está muerto, no está más, no vive más, se acabó, es una historia que se terminó. Yo empecé a sentir cada día a la mañana, cuando me levantaba, decir, mira, yo me estoy despertando hoy y el tipo no se despierta más. Empecé a tener ese sentimiento que es algo distinto de lo que tuve con muertes que me marcaron mucho. En mi familia, de mascotas inclusive, cuando se me murió, bueno, cada mascota que se me murió me desgarró de formas distintas. Cuando se murió Ligeia, que fue mi gata de cuando empecé a vivir solo, que me acompañó hasta un par de años después de que Lily vino a vivir conmigo, me deshizo casi más que la muerte de mi abuela materna, después de la de mi abuela paterna. Cada muerte me desgarró de distintas formas, en un momento distinto de la vida, en circunstancias distintas. Pero esta muerte era distinta, porque no era una persona a la que yo había querido, pero su muerte me afectaba igual porque no podía evitar ponerme en el lugar del tipo. No podía evitar sentir pena aunque se lo hubiera ganado, por decirlo de alguna manera, aunque hubiera hecho todo para que le pasara eso. No podía dejar de sentir lástima de que se había desperdiciado una vida, digamos. Yo decía, qué vida desperdiciada. El tipo, la historia de él se terminó. Es así de fácil, ¿no? Por subestimar algo, por creerse mejor. Yo creo que al título de este video le voy a poner algo como los tontos se creen invencibles, no valoran su propia vida y menos la tuya. Pero aún así me daba pena. Y es algo que solamente fue incrementándose con estos días.
no sé, siento, estoy con un humor bastante cambiante, pero es como que esa procesión sigue yendo por dentro, ¿no? Pasé de la bronca a la lástima, realmente. Y me impacta mucho salir al balcón, mirar para abajo y que el tipo no esté. Estar acostumbrado a verlo a una hora, mucho menos, por supuesto, por respetar la cuarentena, por valorar mi vida. Pero me impacta saber que no está más. La falta, ¿no? La falta de alguien que por más que no quise, me había acostumbrado a tener ahí, por más que deseara desde hacía prácticamente una década deshacerme de él. No, no me alegré con su muerte. Eh, y no sé, no me hubiera esperado sentirme así. La verdad que no, no me lo había imaginado. Y si bien estamos bien, y como les digo, gracias, no sé, a la suerte y a la prevención de uno, pero a la suerte también, no nos contagiamos, estuvimos con el culo en la mano, como decimos en Argentina, desde el momento que nos enteramos que él estaba internado, contando los días, pensando en cualquier momento podemos llegar a desarrollar síntomas, en cualquier momento nos podemos enterar de otros vecinos que se hayan infectado. Por suerte no fue el caso, esa ventana de tiempo ha pasado y zafamos, lo cual no significa que algunos no se hayan contagiado en el medio de esos 15 días en los cuales él pudo haber empezado a desarrollar síntomas, contagiando a otros, ¿no? Y a su vez esos contagiando a otros. Ese panorama que por más que tuvimos muy claro desde el principio, cuando ves que se activa cerca tuyo, te puedo asegurar que se te hiela la sangre, se te paran los pelos del culo. Por lo menos si tenés las cosas claras. Es muy terrible ver en este momento gente que realmente no entiende lo que está pasando. No lo entienden, no lo entienden. Y es muy indignante ver en esos medios de mierda, que no son todos, pero son la mayoría, medios que representan a corporaciones, claramente, que ponen y sacan políticos cuando quieren. Es muy indignante ver cómo tratan el tema, cómo ocultan información del mundo para no demostrar que el mundo entero se está guardando, el mundo entero se está cerrando y donde abrieron tuvieron muertes masivas y tuvieron que volver a cerrarse. Es muy indignante ver cómo tergiversan la información cuando no la ocultan, cómo alimentan el odio de la gente para que salga a protestar, para que quieran que todo vuelva a la normalidad. Si todo vuelve a la normalidad, va a haber una extinción masiva. Creo que va a desaparecer el país. Pero bueno, algunos me van a llamar tremendista, loco. Yo creo que realmente no ven lo que está pasando. A mí, los que han visto el video que hice a los 4 o 5 días de que empezó la cuarentena, cuando empezó el tema, yo la verdad que vi bastante claro todo lo que iba a pasar. Gente de mi familia con la que hablé, amigos, lo saben, inclusive los que me siguen en el canal y me escucharon en transmisiones en vivo. Todo lo que dije que iba a pasar pasó. Y el futuro no es brillante, por más que hayan vacunas en el horizonte y demás. Va a llevar mucho tiempo producir en masa esas vacunas, distribuirlas, etcétera. Después va a haber además una gran cantidad de gente que, porque es imbécil, ignorante o está loca, no va a vacunarse, lo cual todavía nos va a mantener en riesgo a todos. Se acaba de comprobar, creo que en Beijing, el primer caso comprobado fehacientemente de reinfección, o sea, la gente no queda inmune por más que se haya contagiado y haya sobrevivido. Es realmente
algo muy aterrador, digamos. Y yo creo que estamos en el momento en el que ya prácticamente todos tuvimos a alguien que conocemos en nuestra familia, amigos o conocidos que se contagió, que se murió, que se recuperó, pero todos conocemos ya, creo, a alguien que fue afectado por esto. Entonces, nada, tenía ganas de compartir esta historia con ustedes. Por eso esta semana y pico realmente no he puesto ningún video en el canal y Sailor ha puesto menos en el suyo, porque la verdad que por más que esto no es que nos deprimió, pero nos alarmó mucho y también nos dio ganas de, no sé, de tomarnos otras mini vacaciones. Dentro de lo que se puede, ¿no? Que es bueno, ver maratones de series, hacer las cosas que nos gustan, jugar videojuegos. Empecé a preparar un montón de videos, pero no tenía ganas de conectarme, no tenía ganas de interactuar. Y sobre todo también porque dentro de todo, aunque por momentos me lo tomara incluso con humor, estábamos contando los días para ver si estábamos infectados o no. Así que bueno, amigos, tengan cuidado, no subestimen la posibilidad de contagio, la posibilidad de contagiar a otros. Cuídense, usen barbijo, usen el escudo facial, usen hasta guantes si les parece. Usen hasta una gorra para cubrirse el pelo. Extremen los cuidados. Porque creo que nuestra vida lo vale. No se arriesguen a contagiarse, no se arriesguen a contagiar a otros. Aún a gente que, no sé, que uno pueda pensar que se lo merece. Yo creo que cualquier persona mínimamente decente se va a sentir mal si sospecha que pudo haber contagiado a alguien. Así que, en resumen, amigos, cuídense ustedes, cuiden a los otros, cuidan a los que quieren y a los que no quieren también. Esto realmente es algo que tenemos que hacer entre todos. No podemos depender ni de los medios ni de los políticos. Esto es algo que tenemos a nuestro alcance y tenemos que hacerlo por nuestras vidas. Es así de simple. Pero bueno, vamos a volver en cualquier momento. Como les dije, estuve preparando un montón de videos que en cualquier momento voy a empezar a publicar. Los extrañé mucho, extraño el contacto con ustedes en transmisiones en vivo, pero saben entender, ¿no? Sabrán entender que nos tuvimos que guardar un poquitito. Pero bueno, amigos, estamos volviendo, estamos contentos de estar bien y tenemos muchas ganas de volver a interactuar con ustedes. Así que espérennos, dennos un me gusta en este video para apoyar el canal, suscríbanse si todavía no lo hicieron. Si es el primer video que ven de este canal, vean los otros a ver si encuentran algo que les gusta. Yo creo que lo van a hacer. Y bueno, amigos, nos vemos muy pronto, les mando un abrazo muy grande y espero de verdad que se encuentren muy bien. Hasta luego, amigos.